Nunca pensé que presenciaría a un héroe de guerra de 78 años usar tácticas militares para derrotar a una tirana suburbana, pero allí estaba, viendo a mi abuelo convertir el viaje de poder de una presidenta de Hoa en su peor pesadilla. Permítanme contarles cómo Lorraine Duggins aprendió que no se juega con el mayor general Clayton Burr, incluso si lleva una década retirado. Me llamo Jeremy Burr. Y todo este lío comenzó cuando mi esposa Hannah y yo nos mudamos a Laurel Fernlofts para estar más cerca de mi abuelo. Encontramos una casita perfecta en un tranquilo callejón sin salida, solo a una propiedad de distancia de la granja de mi abuelo. Su lugar era una hermosa casa antigua que había estado en pie desde 1922, con pisos de madera originales y un porche envolvente que hacía que todas las demás casas parecieran cajas de cartón. El vecindario parecía lo suficientemente tranquilo. Los niños andaban en bicicleta en la calle, los vecinos saludaban cuando pasabas, y el mayor drama solía ser sobre qué perro dejaba regalos en la acera. Todo eso cambió cuando Lorraine Duggins se convirtió en la nueva presidenta de la Asociación de Propietarios, HOA. Dentro de una semana de asumir el cargo, había instalado 3 cámaras de seguridad nuevas en la entrada del vecindario y comenzó lo que llamaba sus caminatas de cumplimiento todas las mañanas a las 6 de la mañana, en punto. Lorraine era el tipo de mujer que planchaba sus jeans y organizaba sus listas de compras por colores. Llevaba una carpeta a todas partes, usaba un cordón con Presidenta Hoa impreso en letras negritas, y se había memorizado cada norma del manual de 47 páginas de la asociación. Su esposo, Ted, la seguía como un perro apaleado, asintiendo a todo lo que decía mientras secretamente ponía los ojos en blanco cuando ella no miraba. La primera señal de problemas llegó exactamente 2 semanas después de mudarnos. Yo estaba tomando café en nuestro porche delantero cuando Lorraine marchó por nuestro camino de entrada, carpeta en mano, con un ceño que podría agriar la leche pegado en su rostro. Se presentó con toda la calidez de una auditoría fiscal e inmediatamente comenzó a señalar violaciones en nuestra propiedad. Según ella, nuestro buzón era 3 pulgadas demasiado alto. Nuestros botes de basura eran visibles desde la calle por 15 minutos más de lo permitido el día de recolección. Y lo peor de todo, no habíamos presentado nuestros planos de jardinería para la aprobación de la HOA. Yo expliqué educadamente que en realidad no éramos parte de la HOA ya que nuestra casa era anterior a la asociación por 20 años. Pero Lorraine solo sonrió esa sonrisa falsa suya y dijo que volvería con la documentación adecuada. Fiel a su palabra, regresó al día siguiente con una pila de documentos que afirmaban que nuestra propiedad había sido incluida en la HOA por derechos adquiridos a través de alguna disposición oscura que aparentemente acababa de descubrir. Hannah, que es asistente legal, echó un vistazo a los papeles y se rió en voz alta. No solo estaban completamente fabricados, sino que Lorraine había escrito mal propietarios de 3 maneras diferentes en el mismo párrafo. Pensamos que eso sería el fin, pero Lorraine apenas comenzaba. Durante el mes siguiente, escaló su campaña con tácticas cada vez más extrañas. Dejaba notas pasivo-agresivas en nuestros autos sobre ángulos de estacionamiento adecuados. Medía la altura de nuestro césped con una regla real. Incluso intentó multarnos por tener el tono equivocado de beige en nuestra puerta principal, alegando que era agresivamente bronceado y violaba las pautas de armonía de color del vecindario. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo cuando Lorraine decidió que, dado que nuestra propiedad estaba adyacente en espíritu a la granja de mi abuelo, ambas casas caían bajo la jurisdicción de la HOA. En realidad usó esas palabras en una carta certificada que nos envió a ambos. El abuelo Burr, que había estado observando este circo desde su porche con diversión, de repente ya no se reía. Tienen que entender algo sobre mi abuelo. El mayor general Clayton Burr pasó 35 años en el ejército, incluyendo 3 giras en Vietnam y puestos de mando en el Pentágono. Es el tipo de hombre que todavía hace su cama con esquinas militares y puede detectar una mentira desde 1000 yardas. Cuando recibió la carta de Lorraine reclamando autoridad sobre su propiedad, su respuesta fue rápida y devastadora. Primero, le envió una carta formal de cese y desistimiento redactada por su abogado, que resultó ser un exoficial del JAG. Luego instaló cámaras de seguridad que cubrían cada pulgada de su límite de propiedad. Pero Lorraine, en su infinita sabiduría, decidió ignorar la advertencia legal y se presentó en su casa con avisos plastificados de la HOA que comenzó a pegar en su roble de 100 años. Yo estaba allí cuando sucedió, ayudando al abuelo a reparar su cerca, y nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando la vio desfigurando su árbol.
Caminó hacia ella con el paso medido de alguien que ha dirigido soldados a la batalla. Quitó los avisos cuidadosamente y le dijo con una voz que podría congelar el infierno que estaba invadiendo propiedad privada. Lorraine, completamente ajena al peligro en el que estaba, en realidad intentó discutir con él sobre los límites de propiedad. Sacó un mapa dibujado a mano que parecía el proyecto de arte de un niño de tercer grado y afirmó que mostraba que su tierra era parte de la zona de jurisdicción ampliada de la JOA. Fue entonces cuando el abuelo sonrió. Y si nunca han visto a un veterano sonreír mientras planea la perdición de alguien, considérense afortunados. La siguiente fase de la campaña de Lorraine involucró lo que ella llamaba visitas de cumplimiento. Se presentaba sin previo aviso con varios dispositivos de medición, libros de citaciones y, una vez, inexplicablemente, un detector de metales. Alegaba que estaba verificando instalaciones subterráneas no autorizadas, pero pasaba la mayor parte del tiempo acosando a Hannah sobre su elección de flores de jardín. Hannah, bendito sea su corazón, intentó mantener la civilidad. Horneó galletas para Lorraine, pensando que tal vez la amabilidad desactivaría la situación. Lorraine tomó las galletas, las inspeccionó en busca de cumplimiento normativo y luego intentó multarnos porque nuestra cocina no tenía licencia para preparación comercial de alimentos. Ahí fue cuando la paciencia de Hannah finalmente se agotó, y le dijo a Lorraine exactamente dónde podía meterse sus citaciones. Pero la verdadera escalada llegó cuando Lorraine llegó con lo que llamaba su fuerza de tarea de expansión de la JOA, que consistía en su esposo Tal, su sobrino Brad, que estudiaba pre-derecho en el colegio comunitario, y Margaret Fishburne de 2 calles más allá, a quien solo le gustaba el drama. Trajeron mesas plegables, cajas de formularios y una pancarta que decía, únase a la familia JOA hoy, como si fuera algún tipo de feria de reclutamiento suburbana. Montaron su pequeña operación justo en el límite de propiedad entre nuestra casa y la del abuelo, técnicamente en una servidumbre pública, pero posicionada para maximizar la molestia. Lorraine tenía un megáfono y comenzó a leer las normas de la JOA a todo volumen mientras Brad repartía volantes sobre los beneficios del cumplimiento. El pobre Chad solo estaba allí sosteniendo una hielera llena de limonada tibia, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Fue entonces cuando el abuelo hizo su jugada. No gritó ni amenazó. En cambio, hizo algunas llamadas telefónicas a sus viejos amigos militares. En una hora, 3 autos se detuvieron y de ellos salieron la coronel Patricia Hawkins, retirada, el sargento mayor David Kim, retirado, y el general de brigada Thomas Anderson, también retirado. Todos eran miembros del Consejo de Jubilados del Departamento de Defensa y trataron las payasadas de Lorraine como una operación de inteligencia militar. Fotografiaron cada documento, grabaron cada declaración y tomaron notas detalladas de las afirmaciones de Lorraine. La coronel Hawkins, que había sido abogada militar, detectó múltiples instancias de fraude en el papeleo de Lorraine en cuestión de minutos. Las firmas de propietarios que apoyaban la expansión de la JOA incluían a 2 personas que habían muerto en 2014 y una persona que nunca había vivido en el vecindario. Cuando se enfrentó a esta evidencia, Lorraine se atrincheró. Alegó que los residentes fallecidos habían dado consentimiento perpetuo antes de morir y que el vecino inexistente era una asignación para residentes futuros. Brad intentó respaldarla con alguna tontería sobre precedentes, pero el General Anderson lo cayó con una sola ceja levantada. El grupo de tarea empacó y se retiró, pero Lorraine no había terminado. Al día siguiente, regresó con un dron, alegando que necesitaba realizar una vigilancia de límites aérea. Voló ese artefacto sobre ambas propiedades, tomando fotos y medidas mientras gritaba sobre derechos aéreos y zonas de cumplimiento vertical. El abuelo, que había tratado con drones militares reales, encontró esto hilarante hasta que el dron se estrelló contra su comedero para pájaros. Esa fue la gota que colmó el vaso. El abuelo no solo presentó una queja con las autoridades locales, se puso en contacto con conocidos en la Oficina de Realineamiento y Cierre de Bases del Pentágono, citando preocupaciones sobre acoso civil a jubilados militares y posibles problemas de seguridad con vigilancia aérea no autorizada cerca de la residencia de un exgeneral. De repente, el pequeño proyecto de expansión de la JOA de Lorraine estaba en el radar del gobierno federal. Lo que sucedió después fue como ver un tsunami burocrático golpear un castillo de arena. Llegaron auditores federales para investigar las quejas. Descubrieron que Lorraine había estado cobrando tarifas de cumplimiento voluntarias a vecinos aterrorizados que pensaban que tenían que pagar o enfrentar acciones legales. Había creado ajustes falsos de límites de propiedad.
emitido multas fraudulentas e incluso intentado colocar gravámenes sobre casas que no eran parte de la JOA. Los auditores también encontraron que había usado fondos de la JOA para comprar artículos personales, incluyendo una computadora portátil que alegaba era para negocios de la JOA, pero que se usaba principalmente para su adicción a las compras en línea. Había contratado a su sobrino Brad como consultor legal a $200 la hora, a pesar de su completa falta de calificaciones. Cuanto más profundizaban, más fraude descubrían. Lorraine intentó presentarlo como un malentendido. Convocó una reunión de emergencia de la JOA donde presentó un PowerPoint sobre su visión para la excelencia comunitaria y afirmó que la investigación federal era solo vecinos celosos intentando detener el progreso. Pero cuando los miembros reales de la JOA se enteraron del fraude y las tarifas falsas, se volvieron contra ella más rápido que un perro hambriento ante un filete. La investigación del Departamento de Defensa desencadenó una auditoría completa del condado. Resultó que Lorraine nunca había registrado correctamente la expansión de la JOA con las autoridades locales. Su designación a Joe Plus, que afirmaba le daba autoridad extendida, era algo que se había inventado por completo. Incluso había creado certificados falsos y los había colgado en su oficina en casa. Mi abuelo y yo recibimos disculpas formales de la Junta Real de la JOA, que estaban consternados por las acciones de Lorraine. Realizaron una votación de emergencia para removerla de la presidencia, que pasó por unanimidad. Incluso Dad votó contra su propia esposa, finalmente libre para expresar sus verdaderos sentimientos sobre su reinado de terror. Pero la verdadera justicia vino del sistema legal. Lorraine fue acusada de fraude, falsificación y acoso. El juez, que parecía personalmente ofendido por su abuso de la autoridad de la JOA, no mostró misericordia. Fue multada con $14,000 por las tarifas falsas que había cobrado. Se le ordenó pagar $5,000 en restitución a los vecinos que había estafado y fue sentenciada a 500 horas de servicio comunitario. La mejor parte, su servicio comunitario fue asignado específicamente a limpieza de carreteras, supervisada por la tropa local de Boy Scouts, los mismos niños a quienes una vez intentó multar por vender palomitas sin un permiso de la JOA ahora eran sus jefes. El maestro Scout, el señor Peterson, se aseguró de programar sus turnos durante las partes más calurosas del día y la asignó a las intersecciones más transitadas. La granja del abuelo fue oficialmente designada un hito histórico, lo que significaba que ninguna JOA podría reclamar autoridad sobre ella. Incluso obtuvo una placa de latón bonita para colgar en su porche. El condado lo invitó a dar una conferencia en el colegio comunitario, titulada Tiranos en callejones sin salida, comprendiendo el autoritarismo suburbano, que atrajo a una multitud que no cabía en la sala. En cuanto a Lorraine, cuando el juez leyó su sentencia, su rostro pasó por todos los tonos de rojo del espectro. En realidad, dio un zapatazo como una niña pequeña y declaró que el tribunal no tenía autoridad sobre una presidenta de JOA debidamente elegida. El alguacil tuvo que escoltarla fuera mientras despotricaba sobre apelaciones y derechos constitucionales que claramente no entendía. Su abogado, luciendo exhausto, solo sacudió la cabeza y murmuró algo sobre aceptar solo pagos en efectivo de ahora en adelante.